Ahora vamos a hablar sobre el manejo de los medios. Vamos a discutir la preservación, preparación, control de calidad y el resguardo de registros asociados a los medios que se usarán en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Toda la información suministrada en esta presentación está disponible en el VET 01 del CLSI. Vamos a comenzar con las recomendaciones sugeridas para la preservación de los medios. En el caso de las placas de agar Müller-Hinton, que son usadas para la difusión de disco, las placas deberían ser almacenadas en empaques sellados para evitar la deshidratación del medio y deben ser mantenidas entre 2 a 8 grados Celsius. Sin embargo, el día en el que las placas van a ser utilizadas, debe permitirse tomar temperatura dejándolas a temperatura ambiente por aproximadamente 15 minutos antes de utilizarse. Durante el tiempo de refrigeración y debido a los cambios de temperatura durante el paso de atemperado, las placas tienden a acumular humedad en la tapa y en la superficie del agar. Esta condensación debe ser eliminada antes de usar las placas. Esto puede lograrse colocando las placas dentro de una campana de flujo laminar con las tapas semi-inclinadas o dentro de una incubadora por 10 a 30 minutos. Si el exceso de humedad no se elimina, puede afectar la distribución del inóculo bacteriano, resultando en un crecimiento desigual que va a interferir la zona de inhibición. En el caso del caldo Müller-Hinton con ajuste de cationes, este medio es usado para la prueba de susceptibilidad en caldo de macro y microdilución. Ya que estas técnicas no van a ser utilizadas más, ellas son mencionadas muy brevemente en algunas secciones de este videocurso. No obstante, para esta técnica, el antimicrobiano es diluido directamente con el caldo, así que para preservar la integridad del medio, el caldo tiene que mantenerse congelado, ya sea en tubos o en placa de 96 pozos, dependiendo de la técnica. Es importante mencionar que este es el mismo caldo que se usa para realizar la concentración inhibitoria mínima, o CIM, con microplacas. En este caso, ya que los antimicrobianos no son agregados al caldo, el medio debe almacenarse siguiendo las recomendaciones del fabricante. Ahora vamos a discutir la preparación de los medios. Debido al nivel de complejidad, primero nos enfocaremos en cómo preparar el medio en agar. Pero aún así mencionaremos algunos puntos claves relacionados con la preparación de caldo. Para una información más detallada de cómo preparar los medios básicos, así como medios especiales para microorganismos o pruebas específicos y suplementos, por favor, refiérase al apéndice A del VET 01 del CLSI. Cuando se prepara agar Müller-Hinton, el primer paso es mezclar la cantidad adecuada del medio en polvo en agua destilada siguiendo las recomendaciones del fabricante. Posteriormente, el medio es autoclavado, seguido por un paso de enfriamiento. Este puede lograrse colocando los medios en un baño María a 45 o 50 grados Celsius por aproximadamente 30 minutos. Uno de los pasos más difíciles es el envasado de las placas. Recuerde usar placas de Petri de fondo plano y colocar suficiente medio para alcanzar un grosor de 4 milímetros. Esto es equivalente a 25 o 30 ml de medio aproximadamente, para placas pequeñas. En el caso de las placas de Petri grande, entre 60 a 70 ml. El grosor del medio es crítico para la precisión de la técnica de difusión de disco, y esta es discutida con mayores detalles en la sección 4.1, preparación y ejecución de la difusión de disco. Después del envasado, si el medio está muy caliente, se puede acumular condensación en la tapa de la placa y, como mencioné antes, el exceso de humedad y condensación pueden alterar nuestros resultados.
Por ello, es importante enfriar el medio después de un proceso adecuado. Permita que el agar solidifique a temperatura ambiente y luego almacene como discutimos antes en la sección de preservación. Vamos a ver esos procesos en un video, pero será más fácil mostrarlo por partes detalladas. Primero calcularemos el peso final de la cantidad apropiada del medio en polvo necesaria para la cantidad total del medio que nos gustaría preparar, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Use una plancha de calentamiento con agitador y lentamente agregue el polvo del medio en el matraz que ya contiene una cantidad parcial de nuestro volumen final. Y use el resto del agua destilada para arrastrar cualquier residuo del polvo de las paredes del matraz. Una vez que el polvo está completamente disuelto, si usted está preparando agar, cubra la boca del matraz para prepararlo para el proceso de esterilización y siga los procedimientos operativos estándar de su laboratorio para monitorear el ciclo de autoclavado, si usted usa cinta testigo o indicadores biológicos. Alternativamente, si usted está preparando medio en caldo, el medio debería esterilizarse en su envase final. Así que, una vez que el polvo está completamente disuelto, agregue la cantidad apropiada de caldo en los tubos correspondientes y siga los procedimientos operativos estándar de su laboratorio usados para prepararlos para el proceso de esterilización. Después del proceso de autoclavado, todos los medios de agar deben enfriarse antes de envasarlos en las placas. Esto puede hacerse colocando los medios en un baño María a 50 grados Celsius por aproximadamente 30 minutos. El último paso es el envasado de sus placas de agar. Usted quiere hacer este proceso lo más asépticamente posible para minimizar el riesgo de contaminación de su medio. Idealmente, usted debería trabajar cerca del mechero de Bunsen o en una cabina de bioseguridad. Agregue el medio lentamente para evitar rebosar la placa y minimizar el riesgo de generar burbujas. Asegúrese de que toda la superficie de la placa está completamente cubierta. Recuerde que su objetivo es tener una profundidad de agar de 4 milímetros. Usualmente esto requiere cierto nivel de práctica y experiencia para realizar esta tarea y tener un sentido de cuánto medio debe agregarse para alcanzar este objetivo. Como pueden ver, el procedimiento de envasado es el mismo para placas pequeñas y grandes. Deje solidificar las placas a temperatura ambiente y luego almacénelas en empaques sellados entre 2 a 8 grados Celsius hasta el momento de su uso.
Después de la preparación, almacene las placas como discutimos previamente en la sección de preservación. Las placas son estables por 7 días, pero su corta duración puede extenderse en tanto se tomen medidas para evitar la deshidratación y el control de calidad esté dentro del rango al momento de la prueba. También necesitamos evaluar el pH del medio. Idealmente, queremos que el pH esté entre 7.2 a 7.4 a temperatura ambiente. Si el pH está por debajo de 7.2, algunos fármacos como aminoglicósidos y macrólidos pueden perder potencia, mientras que otros fármacos como tetraciclina pueden tener una actividad excesiva. Si el pH está por encima de 7.4, se puede esperar un efecto contrario. Hay un par de métodos diferentes para medir el pH del medio en agar, incluyendo macerando el agar, solidificando el agar alrededor del electrodo del pHímetro o usando un electrodo de superficie. Cuando se hacen pruebas para microorganismos fastidiosos, exigentes, se puede necesitar un agar Müller-Hinton suplementado para cubrir los requerimientos nutricionales específicos de las bacterias. Algunos ejemplos son agar Müller-Hinton más 5% de sangre de oveja para especies de Streptococcus y Mannheimia hemolítica, y agar chocolate Müller-Hinton para Actinobacillus pleuropneumoniae e Histophilus somni. Para información más detallada acerca de esta variante, por favor consulte el apéndice A del VET01 del CLSI. Cuando se prepara caldo Müller-Hinton ajustado con cationes, hay dos opciones disponibles comercialmente para el caldo base. El primero es la fórmula preajustada que ya contiene todas las concentraciones deseadas de cationes. La segunda opción es la fórmula sin suplemento. En este caso, el contenido de cationes requiere ser ajustado. Se recomienda altamente utilizar la fórmula preajustada por razones obvias. Es muy fácil de preparar simplemente siguiendo las instrucciones del fabricante. Por el contrario, la fórmula sin el suplemento requiere la preparación de la solución stock de calcio y magnesio para realizar los ajustes necesarios. Muy brevemente vamos a revisar los pasos para preparar el caldo Müller-Hinton. Primero, mezcle la cantidad apropiada del medio en polvo y el agua destilada siguiendo las instrucciones del fabricante. Luego, el medio es alicuotado en los tubos que usaremos con el propósito de almacenamiento. Finalmente, el medio es autoclavado. Cuando se prepara el caldo sin suplemento, el ajuste de cationes se hace después del proceso de autoclave. Así el medio se autoclava en el mismo matraz donde fue preparado y se alicuota en tubos después del ajuste. Ahora vamos a discutir cómo realizar el control de calidad y cuáles registros deben resguardarse. Para cada lote nuevo de medio que preparemos o cada nuevo lote que recibimos en nuestro laboratorio, necesitamos establecer un plan de control de calidad rutinario. Algunas de las recomendaciones ofrecidas por el CLSI son examinar la esterilidad de cada nuevo lote de medios que preparamos. Esto puede realizarse simplemente incubando durante toda la noche una muestra de sus medios sin inocular, ya sea agar o caldo. También se recomienda hacer el QC antes de que el medio sea usado o simultáneamente con su primer uso. Y cuando realice este QC, asegúrese de usar las cepas apropiadas. El VET01S del CLSI es una excelente fuente de información en relación a cuáles cepas usar, así como los respectivos rangos aceptables para la prueba de difusión de disco y para las pruebas SIM. En el caso del agar Müller-Hinton, es importante revisar los niveles de timidina, especialmente si usted está planificando agregar antimicrobianos como sulfonamidas y trimetoprim como parte de sus pruebas de rutina.
Altos niveles de timidina y timina pueden revertir el efecto inhibitorio de estos antimicrobianos, lo cual puede llevar a falsos resultados de resistencia. En el caso del caldo Müller-Hinton, especialmente la presentación sin suplemento, que discutimos antes, es importante monitorear y hacer el QC del contenido de cationes, debido a que puede afectar directamente algunos antimicrobianos como aminoglicósidos. Como puede ver, en el caso de estas pruebas QC, hay cepas específicas que deberían usarse para realizar el control de calidad. Cuando tenga dudas, asegúrese siempre de referirse a las directrices del CLSI para saber cuál es la cepa más apropiada que usted debería estar usando. En el caso de ciertas pruebas tamiz complementarias o sustitutas, se requiere de una cepa QC resistente y una susceptible para evaluar cada nuevo lote de reactivos usados para las pruebas. Las subsecuentes pruebas QC pueden realizarse utilizando solamente la cepa susceptible. Para instrucciones más detalladas, por favor, refiérase a las pautas del VET 01 del CLSI. Y la principal pregunta que la mayoría de ustedes puede tener es, ¿qué debería hacer si mi QC falla? El primer paso es corregir y tratar de reducir la raíz del problema basado en las evidencias o en los resultados que tiene. El VET 01 provee dos tablas, una para la difusión de disco y otra para SIM, con las observaciones más comunes y las causas probables. Estos recursos son extremadamente útiles para la solución de problemas. Ellos le ayudarán a establecer si es necesaria una acción correctiva y de qué tipo para abordar el problema. El tema de acciones correctivas también lo cubre el VET 01 y será discutido con mayor profundidad en el siguiente tema de esta presentación. Mientras tanto, los medios no deberían usarse para ninguna otra prueba hasta que se completen las acciones correctivas. Una parte muy importante del proceso QC es el resguardo de registros. El VET 01 provee un ejemplo del formulario de control QC, el cual puede ser usado como modelo y adaptado según las necesidades y preferencias del laboratorio. El mínimo registro que debería considerarse incluir en este formulario son la fecha en la que la prueba se hizo, los números de los lotes de reactivos usados y la fecha de expiración. También incluya los resultados de las pruebas y los límites o rangos de la cepa control probada para usarlo como referencia. Registrar toda esta información es necesaria para propósitos de trazabilidad y solución de problemas. Ahora vamos a hablar de cuán frecuente debería realizarse el control de calidad. Este es un tema algo sensible porque pueden considerarse diferentes factores en cada laboratorio para tomar esta decisión. La recomendación ideal por el CLSI es hacer pruebas QC diarias, pero hay un par de cosas que considerar acerca de esta terminología. El término diario no se refiere a días calendario. En su lugar, esto se refiere a realizar el QC cada día que el aislado sea evaluado. Por lo tanto, esta metodología es ideal para pruebas que se realizan esporádicamente o menos de una vez por semana. Sin embargo, diario es por defecto la frecuencia del QC para todas las pruebas. Y para aquellas pruebas que se realizan en grandes cantidades, esta metodología puede que no sea tan eficiente o factible. En estos casos, el CLSI provee las opciones para la transición de pruebas diarias a semanales. Las pruebas semanales, como dice su nombre, involucran realizar pruebas QC una vez por semana o cuando se cambia un reactivo. No se recomienda usar para pruebas que se realizan menos de una vez por semana. Para la transición a pruebas semanales,
el laboratorio necesita demostrar un desempeño satisfactorio en las pruebas QC diarias, y hay dos planes disponibles para esto: el plan de 20 o 30 días y el plan de 15 réplicas. Veamos cada plan más detalladamente. Para el plan de 20 o 30 días, tal como lo indica su nombre, todas las cepas QC aplicables son evaluadas por 20 o 30 días consecutivos de prueba. Después de esas pruebas, si no más de una de 20 o 3 de 30 resultados están fuera de los rangos QC aceptables, entonces está bien para la transición a pruebas QC semanales. Por otro lado, si tiene más de una de 20 o 3 de 30 resultados fuera de los rangos QC aceptables, entonces se debe realizar la acción correctiva apropiada y el QC diario debería continuar hasta que se resuelva el problema. Es importante hacer notar que si el laboratorio cuenta con suficientes datos retrospectivos de QC diario de los 2 últimos años que ya están registrados, y ningún aspecto de la prueba ha cambiado desde entonces, estos datos pueden ser analizados y usados para la transición sin tener que realizar ninguna otra prueba. Por favor, observe que esta diapositiva es una representación muy simple de un diagrama de flujo provisto por el apéndice G1 del VET-01. Y les animo fuertemente a todos a echarle un vistazo a este diagrama para información más detallada en relación a este plan. En el caso del plan de 15 réplicas, 3 réplicas de cada cepa QC son evaluadas por 5 días consecutivos usando inóculos preparados individualmente. Como lo indica su nombre, esta prueba proveerá 15 réplicas por cada cepa evaluada. Si menos de una de las 15 réplicas está fuera de los rangos QC aceptables, entonces está bien para la transición a las pruebas QC semanales. Si de 2 a 3 réplicas de las 15 réplicas están fuera de los rangos QC aceptables, entonces se repite la prueba con 15 réplicas nuevas. Si el resultado de nuevo es 2 a 3 réplicas fuera de los rangos QC aceptables, y basados en un análisis estadístico, el plan es considerado exitoso, entonces está bien para la transición a las pruebas QC semanales. Si más de 4 de las 15 réplicas están fuera de los rangos QC aceptables, entonces se debe aplicar la acción correctiva apropiada. El QC diario debe continuar y un nuevo conjunto de réplicas debería evaluarse. Si de nuevo 4 réplicas fallan y basados en un análisis estadístico el plan es considerado insatisfactorio, se debería implementar una acción correctiva y el QC diario debería continuar. Finalmente, como lo afirmé en la diapositiva anterior, los datos retrospectivos de los 2 años previos pueden ser analizados y usados para respaldar la transición sin tener que realizar todas las pruebas. En el apéndice G2 del VET-01 está disponible una representación gráfica más detallada de estos planes. Después de toda esta discusión, usted puede aún tener más preguntas que respuestas acerca de cuán frecuente usted debe realizar su control de calidad. Es importante enfatizar que esto debería ser una decisión conjunta, incluyendo a personas como el gerente de laboratorio, director de laboratorio y, en casos particulares, al personal involucrado en el programa de vigilancia. Los laboratorios quizás puedan considerar el aporte de los fabricantes de la tecnología de la prueba que están usando, por ejemplo, Thermo Fisher o Biotech, especialmente porque cada compañía tendrá sus propias recomendaciones para la tecnología que provee. Use las recomendaciones del CLSI para orientar su rutina y determinar el plan más apropiado basado en las necesidades de su laboratorio, capacidad de pruebas y el calendario de pruebas.